En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Bueno, pues 19 minutos, casi 10 minutos. Pilar Muñoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adriana, y todos nuestros seguidores. Bueno, que son muchos, me consta que esta sección la sigue mucha gente, Pilar. Hoy vamos a tratar un tema que estoy convencida que suscita diferentes emociones. La primera, yo te diría miedo, Mucho. Aunque acabamos de escuchar hace algunos segundos que no tanto, pero es la muerte. Esto es. Yo creo que sí, yo creo que es algo que si no es miedo, cuanto menos incomoda. Y no es un tema que nos guste hablar. Si ya no nuestra propia muerte, la muerte del prójimo, la muerte de un padre, una madre, un amigo, es algo que de una u otra manera nos causa algún tipo de miedo. Ya no hablo del nuestro propio, sino del prójimo. ¿Qué concepto tenemos de la muerte, Pilar? Muy bien. Bueno, la muerte es algo que nos acompaña desde que nacemos y efectivamente es uno de los grandes interrogantes, es una de las guías que siempre nos está acompañando. Puede ser una guía positiva, es decir, una guía que te centre en la vida, o puede ser una guía negativa que te aleje de la vida pensando en esa otra posibilidad que es la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? Ahí nos vamos a meter hoy en un territorio más filosófico que psicológico. La muerte es, pues como nosotras dos que hemos hecho carreras universitarias, ¿qué es lo que esperas tú al final de tu carrera? Licenciarte, ¿no? Efectivamente. Bien, pues la muerte es graduarse de la vida. Otro concepto es la muerte es llegar a la estación que te corresponde. Entonces, si tú te montas en el tren de la vida y te pone triste el que te tienes que bajar cuando llegues a Sevilla o cuando llegues a Moscú, pues es que no tiene en sí sentido. Entonces la vida es muy bonita siempre y cuando tengamos aceptada la muerte. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la muerte se considera como una cuestión que desde la ciencia y desde el hedonismo y desde el egocentrismo y desde que el hombre es omnipotente, se puede con todo, incluida la muerte. Eso no es así. Claro, como es algo que siempre es sorpresiva, que siempre nos sobrecoge, que es azarosa, que además, hombre, normalmente es evolutiva, es decir, se deben morir los abuelos, pero no siempre es así. Desde luego. Pueden morir los bebés, pueden haber muertes múltiples, es decir, que la muerte es sorpresiva, azarosa, inabarcable, incomprensible. Entonces, en civilizaciones primitivas, antiguas, que el hombre era más consciente de su finitud, se centraba más en la vida porque veía que la muerte era algo que ya ocurriría. Pero en estas sociedades, como hemos dicho, tan hedonistas, tan egocéntricas, donde se debe disfrutar y tener el placer y porque yo lo valgo y me apetece y me lo merezco, no encaja bien con la muerte. No encaja nada bien. Porque la muerte no la puedes tú controlar y nos gusta controlarla. Entonces, ¿qué hacemos? Es una actitud muy regresiva y muy de niños pequeños. La enfermedad, que es la antesala, normalmente es así, pero no siempre. La enfermedad, que es antesala de la muerte, la desalojamos de casa y la mandamos al hospital. La muerte, que es incómoda visualmente, incómoda emocionalmente, la largamos de la casa y la metemos en las funerarias. Incluso los cementerios antes estaban en el centro de los pueblos. Estaban más o menos dentro del casco de los vivientes, ¿no? Era algo que tú te topabas con la vida y con la muerte constantemente. Ahora los tanatorios son una especie de hoteles de lujo, donde muy bien no sabes si estás en una cafetería de un tanatorio, estás en una cafetería de un 5 estrellas, donde si no quieres no tienes por qué ver al fallecido. Efectivamente. Donde hay mucha parte sensorial de flores, de algo como muy etéreo, todo es como muy soft. Nuevamente, el placer y el egocentrismo y el sentirnos protagonistas constantes de nuestro futuro nos aleja de una realidad
que nos está acompañando desde el momento cero, desde el primer embrión, desde la primera célula, desde el cigoto humano, nos está acompañando. Entonces, aquella persona que no ha integrado la muerte, no sabe disfrutar la vida. ¿Cuántas hay en las civilizaciones opulentas y occidentales y narcisistas? Muchas. Toda aquella persona que tiene hipocondria, toda aquella persona que tenga dismorfofobia. ¿Qué es la dismorfofobia? Un miedo terrible a los defectos corporales o a las limitaciones físicas. No me gustan estas piernas, no me gusta esta caída de la piel, de la cara, porque ya soy mayor. ¿Por qué? Porque la vejez, el duelo y la enfermedad son los pródromos, son la antesala de la muerte y la tengo que borrar de mis emociones, pero no la puedo borrar de mi pensamiento, porque sé que es compañera. Dice Santa Teresa de Jesús, mientras no os decidáis a tragar, es que la santa era genial, doctora de la Iglesia, a tragar que tenéis falta de salud y que vais a morir, no podéis hacer nada. Dura también. Pero es así. Pero es así. ¿Por qué? Porque hoy comentábamos, y perdóname que te interrumpa, Pilar. No. Es duro, pero es así. Me acaba de recordar, en un momento, pues esta misma tarde yo comentaba que el tema que íbamos a tratar hoy contigo iba a ser la muerte. Entonces el director de informativos regional, Gonzalo Heredero, decía algo muy cierto, duro pero cierto. Lo único que tenemos claro y que sabemos que es una certeza absoluta cuando nacemos, es que vamos a morir. Eso es. ¿Pero nos enseñan? No. Para nada. Exacto. Nos enseñan en dirección contraria. Nos enseñan a que todo lo vamos a poder hacer nosotros. Deificamos a la ciencia, diciendo, ahora mismo la gente no asume la muerte como proceso natural o como proceso azaroso. Es muy fácil mirar los periódicos y siempre buscan responsabilidades médicas, responsabilidades ante una muerte. Bueno, pues es que, o responsabilidades ante un desastre. Bueno, hasta cierto punto, porque es que el ser humano está colgado de los riesgos constantemente. Es decir, caminamos siempre con riesgos. Creados por él mismo también, por otro lado. Claro, por supuesto, a más tecnología, pues más facilidad de tener riesgos. Evidentemente, cuando antes íbamos a caballo en cuadrigas, pues hombre, el golpe del caballo evidentemente era te podía menor. matar, pero caerse de un avión, pues hombre, parece, y sin embargo no es así, que es la muerte definitiva. Es decir, que la tecnología también lleva acompañada mayores riesgos, como tú bien dices, pero ese avance tecnológico ha hecho al hombre un flaco favor, porque le ha hecho ser muy débil en cuestiones tan centrales como su finitud. Es decir, el hombre va acompañado, esto lo dice San Agustín de Hipona, va acompañado, todo su proceso terrenal lo lleva envuelto en la realidad mortal. Y la muerte, prepárate Adriana, es el mejor broche que se ha puesto a la creación. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea tiene un principio y un fin. ¿A ti te gustaría tener el mismo coche ad aeternis? ¿O el mismo traje? Las dos que somos presumidas. No, ni en broma. Claro, porque la moda, de hecho, es moda porque tiene una finitud. Este programa nos genera ilusión, entusiasmo, una cierta activación, porque es temporal, porque tiene un principio y un fin. Entonces, ahí está la apuesta. Cuando nosotros sabemos que tenemos un tiempo muy limitado, lo que te posibilita es a vivir con interés y con ilusión y con un proyecto la vida finita, la vida de aquí, la vida, porque de la otra orilla sabemos que va a llegar, pero si nos estamos preocupando en el momento en que va a llegar la otra parte, no vivimos esta. Es decir, yo no puedo estar viviendo permanentemente centrada en la muerte, porque la muerte y la vida son caras de la misma moneda. Entonces, alguien que acepte la muerte, las personas que aceptan la muerte de una manera serena, ojo, la muerte y las vísperas de la muerte. La gente ahora dice, no temo a la muerte, pero temo a la antesala de la muerte, es decir, al sufrimiento. Esos momentos, a lo mejor en un enfermo de cáncer, por ejemplo, pues esos momentos previos que podrían pasar ese dolor que les asusta.
Pero fíjate, es lo que más... Pero fíjate, esto también es muy privativo del ser occidental, porque antes preocupaba la trascendencia de la muerte. Perfecto, porque debe ser así, ¿no? ¿Qué hay de la otra orilla? Después? Pero ahora no nos preocupa la muerte, nos preocupa la antesala de la muerte. De ahí la tontería mayúscula de la muerte digna. Digo tontería mayúscula con todos mis respetos. Pero la muerte se le pueden poner muchos adjetivos: muerte prolongada, muerte repentina, muerte cruel, muerte devastadora. Pero la dignidad no nos la quita ni nos la pone nadie. Es decir, al moribundo no se la pone ni se la quita nadie. Es una cuestión, es una cuestión del de fuera, del sano. Claro. Entonces, el moribundo no va a arrastrar su dignidad bajo ningún concepto. Es decir, en Auschwitz o en cualquier situación terrible de muerte, ¿seremos capaces de decir que las personas que estaban entrando a las cámaras de gas, por ejemplo, eran indignos? ¿O los indignos eran los que estaban haciendo posible esa muerte? Los que asesinaban, desde luego, eran los indignos. Entonces, ojo con aparear determinados adjetivos, porque nos confunde. Y entonces a la gente le lleva a meterse en esa espiral de miedo a ese sufrimiento, que el sufrimiento, el dolor y la vejez también, ojo, también se les puede dar un contenido muy interesante, positivo, muy interesante. Pilar, ¿y no crees que ese miedo al dolor, a la antesala de la muerte y no a la muerte, puede venir directamente desde aquellas personas que quizás no tienen una creencia en el más allá, que no creen que haya esa vida después de la muerte? No, no necesariamente. Eso, la causalidad, perdón, pero esta noche es que el tema es central, es la soberbia. ¿Por qué se teme a ese sufrimiento, a esas vísperas de la muerte? Dice Buitendig que se ha expresado todo este fenómeno de la muerte digna a partir de que el ser humano teme, tanto para sí como para los que le rodean, la limitación física o psíquica, el deterioro físico o psíquico, la indignidad, atención con el adjetivo, la indignidad de verse sondado o entubado. ¿Por qué es indigno verse sondado o entubado? ¿Por qué? Por esa soberbia y esa prepotencia de que tenemos que estar todos con esa triada de bellos, jóvenes y famosos o saludables. Y no es así. La belleza tiene un tiempo efímero y la juventud tiene exactamente su segmento temporal dentro de la evolución, ni más ni menos. Yo no soy joven ya, Adriana. Entonces sería absurdo pensar que tengo que rescatar un tiempo que ya está perdido, porque entonces no me voy a situar donde me tengo que situar. Es decir, yo tengo que ver el paso de mi vida en evolución hacia el siguiente, no en regresión hacia lo anterior, porque lo anterior ya no va a ocurrir. La vida sigue fluyendo. Vivirías también en una constante, cuando vives más ese pasado y echas de menos constantemente, ay, cuando era joven, ay, cuando hacía, y cuando hacía, y cuando hacía. Es una vida también triste, porque vives del pasado y no con vistas al futuro, en donde puedes hacer, puedes crecer, puedes crear, Eso es. Es una vida, desde el punto de vista, ahora nos metemos en psicología, donde el yo no ha sido un yo expansivo, donde no es un yo maduro. Entonces, un yo maduro, un yo expansivo, es aquel que en todas las edades y en todas las circunstancias, incluido en una situación de sufrimiento, claro que sí. De hecho, hay testimonios brillantes de gente, pues cautivos de guerra, por ejemplo, en Colombia, diarios que se han encontrado en campos de concentración, donde la gente hasta el último día tenía un proyecto, un ideal, claro, salir volver a besar a mis hijos. Sus horas estaban llenas, no vacías de aburrimiento. Había crecimiento día a día. Voy a ver si salvo a voy a ver si mañana hablo con mis secuestradores, voy a ver si. Y la última fase, la más interesante, es entregarse a los demás. ¿Tú sabes que sobrevivieron muchísimos más en los campos de concentración personas que tenían esa dimensión solidaria que los egocéntricos? Va a ser que esto es verdad. Curioso. Va a ser que esto es verdad.
Luego, entonces, lo que hemos dicho antes, que seguro que se habrán quedado nuestros seguidores enganchados, se puede tener un aspecto expansivo, positivo del ser, dentro de eso tan terrible que lo han querido meter en un saco abyecto, del sufrimiento, el dolor, la vejez y la muerte. Sí, sí, y tiene un sentido muy profundo y tiene un sentido muy válido, y solamente cuando se reflexiona en ello y se vive con esas 4 dimensiones positivas, cobra sentido y mucho la muerte, y cobra sentido y mucho ese último tramo de despedida y cierre de la licenciatura de la vida. Es fantástico, y del broche mejor que se puede poner a la creación. A mí ahora mismo me dicen, Pilar, ¿te vas a convertir en inmortal? Y digo, no, porque entonces este programa sería aburridísimo. Tú imagínate la vida pierde su la esencia, eternidad. todo, sí, desde Claro. luego. Desde luego. Pilar, tú estabas hablando ahora de ese broche que le pones a la vida, de esa despedida. Cuando se produce esa despedida, cuando un enfermo sabe que va a morir y se tiene que despedir de sus seres queridos que en esos momentos pues le acompañan. ¿Es lo mismo el enfermo que sufre esa despedida que un familiar que está en el proceso de despedida también? ¿Cuáles son las fases o los momentos que atravesarían? Porque yo supongo que no, pero bueno, tú eres la experta en esto. Bueno, cuéntanos. aquí lo primero es que no tenemos ni experiencia ni aprendizaje de la muerte. ¿Tú has aprendido a morir? Por supuesto que no, y espero que no aprender. No te voy a decir nunca, porque obviamente no somos inmortales, pero bueno, a lo mejor si aprendes algo, serán los segundos previos a decir, bueno, si tengo tiempo me despido, y si no, pues no. Es algo, fíjate, es una experiencia que no es experiencia directa, sino es una experiencia de otro, claro, y no se aprende directamente, como una tabla de multiplicar o como un castigo de incluso la cárcel o el propio dolor. Tú te pegas un martillazo y dices, oye, yo también, me ocurrió una vez. Es decir, que hay experiencias compartidas, pero la de la muerte no. Es individual, igual que la del nacimiento. Bien, entonces no es lo mismo estar en una parte de la cama que estar en la otra. Sin embargo, las fases son bastante parecidas, pero con variabilidad diferente del acompañante que del moribundo. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es la negación, tanto del familiar como del enfermo. No, esto no puede ser, o sea, que hay una equivocación, seguro. Uno lo vive desde una angulación y otro lo vive desde la otra. El enfermo tiene un impacto de mayor calado, porque es algo individual. Es algo que le enfrenta la vida a ese sentimiento. Ahora se tiene que poner en juego todas tus creencias, todas tus emociones, todos tus sentimientos, todas tus creencias y la trascendencia o ausencia de trascendencia. El del familiar juega con otra serie de componentes más externos. Bueno, vamos a ver si seguramente haya otros medios, otras posibilidades para resolver esto. Muy bien, pasamos esa fase. Ojo, el enfermo puede estar más instalado en una fase y el familiar haber saltado a la otra, pero se siguen las mismas. La fase de ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué hay cantidad de gente? Esto se oye, es una barbaridad, de un tamaño monstruoso. Fíjate tú, mi marido, que es un familiar, es un padre de tantos hijos, y estas personas que hay tiradas por la calle, oiga, usted no distribuye la muerte. Nuevamente, la muerte nos sobrepasa. La muerte llama a la puerta de quien quiere. Y la ira también del enfermo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Si me viene... Hombre, a ver a quién tú dices, ¿le viene bien a usted morirse? A nadie, desde luego. Ojo, menos al suicida, que ese es otro tipo de muerte. Exacto. Bueno, está abocado a ello. Entonces, a nadie le viene bien la muerte, pero hay una fase de ira que también puede ser quizá más intensa en el enfermo que en el familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo me encontraba bien, si yo tenía mis planes truncados. Nos sitúa la muerte de una manera perfecta ante lo finito, ante lo más humano. Es decir, nos pone en un nivel tan bajo, porque como nos hemos subido tan alto, cuanto más alto nos hayamos subido, la caída es mayor, y la caída siempre en el proceso de muerte es bestial, porque nos tenemos que ver
completamente abandonados de nuestro ser orgánico, entubados. Y sin embargo ahí es donde mejor se ve la calidad humana del ser, ahí, y no precisamente subidos en un pedestal ni con una aureola, no. Precisamente ahí es donde se ve la mayor calidad y calidez del ser humano. Por parte del enfermo y por parte del acompañante. Sí, porque ahí es donde verdaderamente se producen unas placentas muy interesantes de palabras que nunca se habían dicho y se empiezan a decir, recuerdos que no nos atrevíamos a compartir y ahora compartimos, confidencias, resoluciones de vida. ¿Cuántas reconciliaciones hay en las cabeceras de un moribundo? Luego eso es interesante, eso es maravilloso. Pero claro, lo vemos desde nuestra soberbia y nuestra prepotencia. Es que imaginemos un gran político, un gran divo, cuando se murió Michael Jackson, es que ha muerto el divo de la canción. Yo me imaginaba, pues eso, un ser humano en proceso de muerte o en un féretro y dices, Dios mío, qué pequeños somos, ¿no? Y ahí, esa es la verdad. Lo demás son invenciones humanas, que nos sirve para ir desenganchándonos de verdaderamente lo que teníamos que engancharnos, que es el sentido vital, el sentido profundo. Si realmente tuviésemos en cuenta que la muerte va a llegar, necios, porque no sabéis ni el día ni la hora, dice el Evangelio, disfrutaríamos muchísimo más y además no seguiríamos a mucha gente que no merece la pena seguirse. Aprovecharíamos más la vida, al fin y al cabo. Degustaríamos más la vida, sí. Es decir, las horas pasarían llenas, no aburridas. Bien, estábamos en la fase de ira. Luego viene la fase de negociación. Es una negociación un poco infantil, es un pensamiento naif, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, si yo hago esto, a lo mejor atajo la enfermedad, ¿no? Si me porto bien, si hago tal cosa, o incluso utilizo otras vías, la medicina alternativa, no sé qué, si reúno a la familia, aquella que no me hablaba, yo creo que esto entonces va a compensar la muerte. Es decir, son negociaciones muy humanas. Es una fase muy característica que además lo estás viviendo y dices, cuando te viene el paciente, dices, bueno, está viviendo una negociación. Cuando ve que aquello no resulta y que sigue avanzando el sufrimiento y el dolor, viene la fase de aceptación. No, perdón, la fase de depresión. En la de aceptación me he acordado porque tengo un ejemplo muy interesante. La de depresión es que aparecen unos sentimientos depresivos no asociados a trastorno mental depresivo, sino asociados a la adaptación de la nueva circunstancia. Y esa la pueden padecer tanto el familiar como el enfermo. ¿Es la más dura esta fase? Yo creo que no. Yo creo que la más dura es la fase de ira. Es la rebeldía, es la soberbia. No, en las últimas fases ya estás diluyéndote. Ya es la comida que ya están actuando las enzimas y se va diluyendo y ya se va convirtiendo en torrente nutritivo. Luego viene la última fase, la aceptación. Contaba una psiquiatra este verano en un curso en la Universidad Sanjuanista y Teresiana de Ávila, que decía que ella estaba asistiendo a una chica jovencita, como tú, que estaba muriéndose de un cáncer, y decía, ¿sabes lo mejor de morirse ahora en verano? Fíjate lo que es la aceptación. Dirás tú, bueno, esto es impensable. Muy bien, desde esa fase, que ya no tengo que ir de tienda en tienda buscando el bañador de moda. Pobrecita. Pero es maravilloso, pobrecitos nosotros, porque no hay nada peor, Adriana, y eso sí lo sé, que ver morir a una persona narcisista o egocéntrica. Es luchar contra lo que no se puede luchar, porque la muerte viene y te coge. Como tú estés, te puede coger y tú puedes coger la mano y decir, vamos a la otra orilla, o puedes negarte y sufrir enormemente, y también lo dice Zabaleta. El que no está preparado para sufrir, cuando le toca sufrir, sufre el doble. Entonces, a mí me pareció bellísimo. Es más, me levantó una sonrisa. Es decir, caramba, una chica joven, ¿qué pasaría por su mente? Es decir, ya estaba plenamente consciente de cuál era su fase. Y era integrar plenamente la muerte. Una vez que estás en esa fase, es decir, ¿cómo pasas de la fase... la anterior era la negociación, la anterior a la aceptación, no. La depresión. La depresión, cierto. O sea, ¿cómo pasas a esa fase de depresión, a la fase de aceptación, que son diferentes, muy diferentes? Porque la aceptación, digamos, que como que tú lo has dicho, venga, te coges de la mano y a pasar a la otra orilla. Sacas a lo mejor esa ironía, esa sonrisa,
es complicado. Hay un momento en el que dices, venga, pues paso por esto? ¿Cómo se pasa de una fase de depresión a una fase de aceptación? Pues depende mucho de los familiares que tengas al lado, depende mucho de las ayudas terapéuticas que tengas, pero sobre todo depende mucho de la personalidad. Como te digo, alguien muy narcisista, alguien que en su vida ha sido muy poderoso, la fase de aceptación le va a costar mucho llegar a ella. Porque, ¿cómo no puedo yo vencer a esto? Claro, es que en esa fase de aceptación quizás es cuando te das cuenta que tienes que hacerte más humano. Efectivamente, que tú no lo controlas, que es algo Exacto. que te va a llevar, quieras o no quieras. Es que durante la vida, que nos estamos acercando a la muerte, tampoco controlas nada. Efectivamente. Es que nos creemos que controlamos todo, pero es que te da un dolor de tripas y te has fastidiado. Sigues sin controlar nada. Pero es que te llega, que es otra de las muertes muy interesantes, una enfermedad, un deterioro mental, un Alzheimer, ¿y qué controlas? Nada. Hay un político nacionalista catalán que está ahora con Alzheimer. Cierto que hicieron un reportaje muy interesante de él. Exacto. Y a mí me gusta más este hombre ahora que antes. Porque en el brillo de sus ojos, en la gestualidad, en los movimientos y sobre todo en sus intereses, es mucho más cercano al resto de los mortales. Es más humano. Puede ser que también te vas desnudando de todas esas cosas que las experiencias, pues la ira, la soberbia, que a lo largo de la vida en ese camino, pues te vas vistiendo con ellas. Exacto. Y cuando te enfrentas de bruces contra una enfermedad tan potente como el Alzheimer y tan, horrorosa, te deja desnudo ante ello. Claro. Y vuelves a ser esa persona sin... Fíjate lo que decía el poeta, tengo que ir ligero de equipaje. Efectivamente. A la muerte hay que ir ligero de equipaje. Además, yo siempre digo a mucha gente que con las herencias y se empeñan en tener. Digo, ¿cuántas cosas caben en un féretro, Adriana? ¿Cuántas? La persona. Nada. La persona. Si realmente reflexionamos sobre el hecho en sí de la muerte, mirando al cadáver, y al hecho en sí, todo el ritual de la muerte, no es para detenernos en algo escabroso ni morboso, no, sino para reflexionar cuando salgamos de ese momento, de ese funeral, de ese acompañamiento a un hermano que nos ha dejado. Es interesante para volver la vista a nuestra vida y decir, a ver, de todo esto que yo tengo y me estoy acompañando, ¿qué me hace falta y qué me sobra? Todo. Sí. Y además, nos hemos revestido de pensamiento L'Oreal, porque yo lo valgo. ¿Pero tú qué vas a valer? ¿Pero tú qué vas a valer? Entonces, ese pensamiento narcisista muy propio de estas civilizaciones que, como hemos dicho, han huido de la muerte, es que se huye, incluso en los medios de comunicación, una enfermedad terminal, pero no se dice cáncer. Cierto. O sea, no se pronuncian determinadas frases que son necesarias. Entonces, sobre todo, es otro capítulo muy interesante, la muerte y los niños. Antes se nacía y se moría en las casas. Y los niños tenían un principio de realidad que crecían de una manera recia. Crecían de una manera seria, contundente. Es decir, les faltaba poner lógica y palabras. Pero todo lo que era la sincronía de la vida la tenían perfectamente establecida. Cuando se nacía en las habitaciones y se moría en los salones de la casa. Y entonces no había que explicar nada al niño, porque el niño lo entendía todo. Y el niño no había que llevarle luego al psicólogo para que se destraumatizase porque ha visto al abuelito morir. No, porque la vida y la muerte son las caras de una misma moneda. Ahora, los niños se les ahorra principio de realidad. Y lo que se les está haciendo es hacer un monumento funerario a los niños. Porque cuando llega el momento de vivir sus propias experiencias de sufrimiento o de dolor o de muertes en pérdidas, en desastres, no lo encajan bien, porque no les hemos enseñado, no pueden ir a los cementerios, por Dios, qué horror. No puede ir a la muerte del abuelito, que no se entere. Claro, lo más adecuado, lo que sería así es hablar con tus hijos de la muerte con total naturalidad. Y te sorprendes porque te dicen, me vas a decir que el abuelo se ha muerto, ¿no? Es que son muy listos. Claro, pues están ellos porque, que saben, fíjate, los niños, si tienen capacidad de amar, tienen capacidad de doler.
porque son seres en proyecto, pero son seres. O sea, son niños, pero no imbéciles. Exacto. Y les tratamos como imbéciles. Lo único que tienes que bajar es a su nivel de lenguaje, porque ellos están pensando, como mucha gente mayor o que no está tan preparada, piensan en una muerte demasiado orgánica y te dicen, hoy han ido al cielo, normalmente el cielo, ¿no? ¿Y por dónde entran? ¿Y dónde está la puerta? ¿Y por dónde suben? Oye, y ahí dentro están, pero comen. Oye, pero van a volver a despertar, porque hablan de la muerte, como el sueño eterno y tal. Oye, van a despertar. Entonces, cuidando todo eso y sabiendo contestar adecuadamente a esas preguntas, sin ser brutos. Porque si tú le dices a un niño la incineración que le meten a un horno, llega a casa y no le haces tú comer pollo al horno. Claro. Pilar, antes estabas hablando de las experiencias compartidas con la muerte. Que no las hay, que no tenemos experiencias que efectivamente, si estás muerto, pues estás muerto. Pero automáticamente cuando has dicho eso, me ha venido a la mente eso que estoy convencida que todos nuestros oyentes habrán escuchado alguna vez. En mi caso no he escuchado ninguna experiencia de manera cercana. Directa, no Las conozco, ECM. efectivamente. Esas experiencias que escuchamos pues de gente que ha estado en coma, que ha salido de ese coma y que sale de ese coma diciendo, he visto la luz al final del túnel, he visto una luz potente y que alguien me decía, ven, y que yo no iba. Es decir, estas experiencias que hemos visto en multitud de ocasiones y que hay estudios, creo que así lo reflejan, ¿qué significan? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Son reales? ¿Es así como? Cuéntame. Bien. Primero, estas experiencias son empíricas y son objetivas. Han sido registradas por un montón de tesis doctorales. La primera ECM, la experiencia cercana a la muerte, lo cuenta Platón en La República, en su libro de La República, con el soldado que volvió de una parada cardiorrespiratoria. Después estaba el libro de Raymond Moody, el de Vida después de la vida, von Lammel, ha habido muchísimos autores, y la última, que para mí es prestigiosísima, la doctora Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. Entonces te hablan de estudios de pacientes infartados, pacientes con paradas cardiorrespiratorias, y hacen un protocolo. Además hay una escala psicométrica. Cuando digo psicométrica es que hay un constructo, hay una organización matemática y psicológica que mide lo que quiere medir. Es decir, aquí no hay espiritismo, ni hay nigromancia, ni hay ouija. No, aquí son experiencias de miles de pacientes en diferentes culturas, en diferentes tiempos, de diferentes religiones, de diferentes sexos y edades. Luego, si esto lo hemos elevado a tesis doctorales, es que es ciencia. Efectivamente, ya estamos hablando. Ya no estamos hablando de. No es creencia, no es no, ciencia, de que te pongo las manos y yo veo el aura. No. Bien, ¿qué relatan todas estas personas? Relatan lo mismo. Es decir, lo mismo una persona que haya tenido una ECM en Shanghái que en Toronto, que en Sevilla. ¿Y cómo lo es mismo. ese relato? Bien, el relato es el siguiente. Ven una luz intensa. El túnel normalmente es algo más occidental, pero sí una luz intensa que se ven atraídos por ella. Después tienen sensaciones extracorporales, es decir, ven toda la situación de muerte de ellos, terrenal, y la ven de manera aérea. Se están viendo. Se están viendo en una camilla, por ejemplo. De manera que muchos pacientes invidentes han puesto después en el relato colores y formas que desde su terrenalidad, desde su organicidad, jamás lo hubieran podido hacer. Incluso pacientes, sin ser invidentes, que han dado detalles curiosísimos de lo que había, por ejemplo, en los armarios encima del quirófano. Siguiente situación. Todos ellos han visto pasar imágenes de su vida anterior. Perdón, de su vida anterior, no, de su vida pasada. Del pasado. O sea, no de la reencarnación, sino desde niños, instantáneas, rápidas. Una revisión rápida de la vida. Unos cuentan en imágenes, otros cuentan en recuerdos, pero es la misma situación, con detalles de culturas, pero lo mismo. Y la última, interesante, una situación paranormal. Se encuentran todos con familiares o personas ya fallecidas. Cuando vuelven estas personas, hay explicaciones. La explicación materialista es, por ejemplo,
Cuando tienes una situación de parada cardiorrespiratoria o estás infartado, puede haber una segregación de endorfinas. Eso te lleva a tener una situación como placentera, o una segregación de serotonina, que es un neurotransmisor que también produce como experiencias de alucinaciones. Pero ninguna de ellas, o blackout, que es como se te elimina la visión periférica y como focalizas en algo como mucho más estridente, como si te hubieras fumado un canuto, pero bien. Uh-huh. Entonces, ninguna de ellas, de estas explicaciones, o la explicación dualista, que es que la mente no concibe la consciencia, sino que es receptora de la consciencia universal y que en un momento determinado es conectado con esa universalidad. Bien, ninguna de esas explicaciones encaja completamente en todos los aconteceres de los miles de pacientes que han tenido ECM. Se ha hecho un seguimiento de esos pacientes de ECM. Por ejemplo, un invidente que te detalla a continuación X colores. Eso no es eso no se puede explicar desde el materialismo. No se puede, Adriana. Entonces, ¿cómo ha sido la vida de estas personas de ECM después de haber tenido esa experiencia? Todos relatan mayor solidaridad, mayor desapego por los objetos. Atención, ningún temor a la muerte, incluso la desean. Porque están convencidos de que hay porque algo. Han tenido una experiencia personal intransferible. Ojo, estos miles de pacientes no se ha dicho, oiga, usted es católico, venga, me vale su relato. Oiga, usted es musulmán, vale, me vale su relato. No. Religiones aparte. Han sido cogidos en el momento en que han sido categorizados clínicamente como con paradas cardiorrespiratorias, con infartos, es decir, pacientes clínicos, no pacientes espirituales o religiosos, porque claro, si te devuelve una experiencia mística un benedictino, pues esa información no es objetiva, no es rigurosa, pero que tantos miles de pacientes, a lo largo de muchos años, muchos investigadores lleguen a esa conclusión. Incluso hay una escala psicométrica, la escala de Grayson, que te mide lo afectivo, lo emocional, lo paranormal y la huella que ha dejado en tu vida, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo he visto la luz. Cuando les pasas la escala, ves que la veracidad falta. Entonces no han tenido una ECM. Pueden tener su sesgo y su experiencia de querer tenerla, pero no la han tenido. Pero las personas que realmente la han tenido, incluso son muy cautas y muchos de ellos no lo quieren contar. ¿Por miedo? Por miedo a que se les considere que están mintiendo o que están enajenados. Entonces, cuando encuentran la placenta adecuada y cuando encuentran un grupo de personas que lo han vivido, se sienten muchísimo mejor. Porque interpretan rápidamente lo que ha vivido el otro. Claro, y saben perfectamente de lo que están hablando. Pilar, sabes que me quedaría hablando contigo toda la noche, porque es que 11 menos 10 y se me ha pasado esta poquito más de media hora volando. Muchísimas gracias. A ti, Adriana. Estoy convencida que César Vidal estará escuchando esta sección y probablemente te proponga esa segunda parte, es decir, tema de la muerte, segunda parte, porque es que la verdad que a mí me han quedado un montón de preguntas y supongo que a nuestros oyentes también. Pilar Muñoz, lo dicho, muchísimas gracias. Y feliz paso del Señor, que estamos en Pascua. Cierto, igualmente, gracias. Pilar. Señores, hacemos una pausa, 10:47 y volvemos con la tertulia. Hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey.